Muy bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de Escuela Sabática. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 9, que pertenece al último trimestre del año 2023. El título de esta lección es Misión en favor de los poderosos. Y el texto para esta semana lo encontramos en el libro de Mateo, el capítulo 16 y el versículo 26, donde leemos de la siguiente manera: ¿Qué aprovechará el hombre si gana el mundo y pierde su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? El estudio de esta semana se concentra en 5 hombres poderosos en la Biblia que fueron alcanzados por el Evangelio. 4 de ellos con éxito, uno de ellos un fracaso. En el orden que la lección de escuela sabática lo ha puesto, vamos a estar estudiando primero a Nabucodonosor, después a Naamán, el tercero será Nicodemo, el cuarto el joven rico y terminaremos con José de Arimatea. Vamos a hacer todo lo posible por cubrir esta lección lo mejor que podamos, porque es muchísimo lo que tendríamos que estudiar para completar una lección tan extensa como esta. Así que sin perder tiempo vamos a ir a el libro de Daniel, el capítulo 4, donde habla de la locura del rey Nabucodonosor. ¿Qué es lo que está pasando acá? El hombre piensa diferente que Dios. Y muchas veces Dios permite las cosas para que el hombre piense como Dios ve las cosas. Y tenemos aquí a Nabucodonosor, un rey pagano, que cree que todo lo que él ha conseguido lo ha conseguido por su poder, por su estrategia, por su fuerza y por los dioses paganos que ellos tienen. Pero aquí Dios le muestra que no es así. Él cree que venció a Jerusalén porque era un super rey. Y el Señor le dice: no, tú venciste a Jerusalén porque yo te la entregué en tus manos. Tú estás en ese poder porque yo te lo permití. Y el rey tiene que aprender una lección grande acerca de lo que Dios piensa, que es diferente a lo que el hombre dice. Y en eso se concentra la historia de Nabucodonosor. En el capítulo 4 de Daniel, él está escribiendo este capítulo, un pagano escribiendo un capítulo de la Biblia como fue Daniel 4. Y él saluda a todos los pueblos, naciones, lenguas que moran en toda la tierra que él ha conquistado. ¿Quiénes son ellos? Mire, entre los conquistados por Nabucodonosor están los asirios, los caldeos, los medos y persas, los egipcios, los judíos, las naciones circuncindantes e inclusive los turcos y los españoles. Eso es según la historia. Y la Biblia dice en el capítulo 2, que dice en el capítulo 4, versículo 4, dice: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. ¿Por qué estaba él tranquilo? Porque él ya había terminado todo lo que tenía que terminar. Todo lo que se tenía que conquistar ya se había conquistado. El éxito de sus guerras fueron rotundo. El esplendor y la magnificencia de su corte era incomparable. Las obras que había hecho en Babilonia fueron grandísimas. Además, había terminado su palacio, que según la historia había dejado su antiguo palacio y su nuevo palacio
tenía 8 millas de compás, alrededor de 16 kilómetros de amplio. Estaba rodeado por 3 muros y allí dentro de esos muros había construidos los famosos jardines colgantes de Babilonia, que eso fue un regalo de él para su esposa. Fue el monarca más grande que ha existido en la historia de la tierra, representado en la estatua de Nabucodonosor, en la imagen que él soñó como la cabeza de oro. Ya había sometido a todos los pueblos que tenía que someter: a Siria, a Fenicia, a Judeo, a Egipto, a Judea, Egipto, a Arabia. Todo eso ya estaba conquistado, ya no había nada más que conquistar. Y en la tranquilidad de ese momento, él tiene un sueño que le espanta, un sueño que lo saca a él de sus cabales. En ese sueño él contempla un árbol frondoso que da sombra, que sirve para el viajero, sirve de refugio para los animales. Y en el sueño pasado él no se acordaba del sueño, pero en este sueño él se acuerda del sueño perfectamente y le roba la tranquilidad, le quita la quietud, porque él sabe que la magnitud de ese sueño, ahí hay un mensaje que se tiene que recibir, pero él no sabe qué es ni para quién es. Le dio miedo, dice el texto 5, el versículo 5. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Algún evento importante venía. Fíjense que no hay felicidad duradera en este mundo. Una pequeña tormenta, una nube negra puede estropear el día más hermoso. La gente que no teme a Dios, que no tiene a Dios en su corazón, tienen miedo. Y muchas veces Dios permite eso para que las personas logren encontrar a Dios. Y el versículo 6, él está asustado por la magnitud de ese sueño, y él manda a llamar a los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dice cuál fue el sueño, pero los magos, caldeos, los astrólogos, los adivinos, no pudieron darle ninguna explicación al sueño, no podían darle, pero es que nunca se la podían dar, porque él consultó a la persona equivocada. Saben que él tenía que haber consultado el libro de Ezequiel, el capítulo 31 y el versículo 3. Todo el capítulo está hablando en una alegoría acerca de Nabucodonosor, representándolo también con Lucifer caído. Y allí le voy a leer solamente 4 versículos. ¿Qué es lo que dice Ezequiel 31:3? He aquí era el cirio, cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densa rama, el asirio. Ahí aquí era el asirio, cedro en el Líbano. Allí está hablando de él. En sus ramas hacían nidos todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Está hablando de él. Ese es Ezequiel. Y el versículo 10 dice: por tanto así dijo Jehová el Señor,
ya que por ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó con su altura. Ese fue el problema de Nabucodonosor, era orgulloso. Él creía que sus dioses le habían dado todo eso y él mismo se creía un dios también. Y aquí Dios al verdadero le aparece y le dice, no vas a aprender la lección, la vas a aprender en este momento. El versículo 11 de Ezequiel 3, de Ezequiel 31 dice, yo lo entregaré en manos del poderoso de las naciones, que de cierto le tratará según su maldad. Yo lo he desechado. Si él hubiera leído Ezequiel 31 que acabamos de leer, no tenía que haber mandado a llamar a nadie, sino que él hubiera sabido realmente qué es lo que estaba pasando. Pero ninguno de sus adivinos, magos, astrólogos, le logran decir. Y ahora viene el caso de hay que llamar a Daniel. Ahora viene la pregunta, ¿por qué no llamaron a Daniel por primera vez? La primera vez. Bueno, hay muchas razones. Primero, para que la gloria de Dios no se hubiera estropeado, porque si Daniel hubiera llegado y dado la interpretación, los demás hubieran dicho, bueno, nosotros bien la hubiéramos podido dar, pero aquí se le da la oportunidad a los de más baja calidad, podemos decir, y ellos al no interpretarla, entonces se llama al jefe de los magos, que así se le llamaba a Daniel. Eh, Otro caso que puede ser es que usualmente no se acostumbra a llamar a los jefes de una organización, sino que sus subalternos tratan de solucionar el problema. El director, el presidente se llama cuando los subalternos ya no pueden solucionar el problema. Y la última, que es la más creíble, es que supuestamente el rey Nabucodonosor sospechó que había un mensaje para él y entró en pánico. Lo último que quería saber era la verdad. Mire, a veces nos pasa eso, que preferimos escuchar una mentira con tal de no entrar en pánico. Y posiblemente Nabucodonosor se imaginó que era un mensaje para él, posiblemente se imaginó que ese árbol que iba a ser talado era él, pero no sabía cómo, ni cuándo, ni qué, no sabía esos detalles. Posiblemente no lo sabía y posiblemente no sabía ni de qué se trataba el asunto, pero sí sabía que estaba relacionado con él. Fíjense que eso fue lo que le pasó al rey Acab con Micaías, el profeta Micaías. Eso usted lo encuentra en Primera Reyes 22:8. Dice, el rey de Israel respondió a Josafat, ¿aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová? Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente el mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Micaías tenía problema con Acab porque le profetizaba la palabra de Dios y Acab no quería escuchar la palabra de Dios porque para él eso era una profecía mala que él no quería saber. Posiblemente Nabucodonosor tenía miedo que la profecía era para él y mejor no llamar a quien en verdad con la experiencia pasada le podía dar la realidad de ese sueño. Pero al final Daniel fue llamado porque nadie podía revelar. El versículo 9 dice, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti
Espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde. Declárame la visión de mi sueño que he visto y su interpretación. Hay unos textos de otras versiones que dice: y a ti, Belsasar, que ningún secreto te perturba, que nada te resulta difícil. Eh, la Septuagésima dice: no te resultará difícil descubrir ningún secreto. Y aquí aparece Daniel, y Daniel sí sabe lo que Dios está declarando en ese sueño. Muy interesante. Dios alcanzando posiblemente al monarca más poderoso que ha existido en toda la historia de la tierra. Y ahora él explica lo del árbol, qué frondoso era. No vamos a entrar en ese detalle, que ya no fueron los primeros 15 minutos, pero el versículo 13 dice: vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, y aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad sus frutos. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. El versículo 17 dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozca los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Aquí los vigilantes dan las órdenes y los santos dan la resolución. Aquí está Dios con sus ángeles. Fíjense que ese vigilante o los vigilantes solamente están dando las órdenes. Ellos no están talando el árbol, sino que alguien más lo va a talar. Ese no es otra cosa que Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los vigilantes. Y los santos que dicen cuál es la resolución, están confirmando que el juicio es justo para un rey tan criminal, tan violento y tan orgulloso como era Nabucodonosor. Y le están enseñando que Dios gobierna sobre todos los hombres y nadie es dueño de sí mismo. Fíjense y dice que iba a pasar 7 tiempos, 7 años. A mí me llama la atención que Salomón le tomó 7 años construir el templo de Dios. 7 años construyendo ese templo de Dios. Ese templo, hermosísimo templo, Nabucodonosor lo destruyó. Y ahora le toca pagar a él 7 años de locura. Queda desquiciado, queda fuera de sus sentidos, como una bestia viviendo en el campo. Y no vamos a entrar en detalles lástimamente acerca de dónde estaba, pero se cree que se mantenía en sus palacios, en un palacio que tiene 16 kilómetros a la redonda. Allí se mantenían y lo mantenían como una bestia porque eso era su comportamiento. Pero allí dice que al tronco le pusieron una banda, y ahí hay muchas explicaciones. Y una de las explicaciones hermosas es que a ese tronco le pusieron como un cinto de metal y se le apretó bien para que no se abriera, no le penetrara el agua y se pudriera, sino que se mantuviera intacto, fuera impermeable. ¿Por qué? Porque la lección que se le iba a dar a Nabucodonosor no era la destitución de su reino, sino que la destitución de el orgullo, y aprendiera a ser un
hombre humilde, reconociendo que Dios es supremo sobre todas las cosas, incluyendo sobre él mismo. Y eso fue exactamente lo que pasó. Cuando el padre de Nabucodonosor murió, dice la historia que él estaba lejos y cuando escuchó que había muerto, se cruzó con todo su ejército en línea recta el gran desierto que está en esa parte cerca de Irak. Usualmente tenían que ir por todo el mar Israel para arriba al Líbano y después hacer una derecha y continuar por las montañas. Ese era el camino seguro, pero él se cruzó directamente poniendo en riesgo su vida y la de todo su ejército con tal de no perder el trono que cualquiera lo podía adjudicar. Pero en este caso, 7 años Dios le promete que nadie le va a tocar su trono y al final de su locura nadie le ha tocado su trono y su gloria fue aún mayor que la primera gloria, pero ya reconociendo que su dominio no es porque él es un gran hombre, sino que su dominio fue entregado porque Dios se lo quiso entregar. Él aprendió la lección. Esta es el primer poderoso de la tierra donde Dios interactuó con él y ese estudio bíblico que le dieron fue todo un éxito. Vamos a pasar al siguiente personaje. Penosamente no podemos profundizar sobre ellos, pero bueno, estamos haciendo lo mejor que podemos. Naamán. Naamán era un sirio. Naamán significa belleza. Ese es el título que en Siria se le daba al dios Sol. Él tiene que ver con el sol. Es siempre el paganismo, ¿no? Era un hombre valiente, muy valiente, pero era leproso. Era un guerrero. Había vencido a Israel, había vencido a las naciones anteriores. Y ahora el vencedor se da cuenta que está vencido. Y encima, la última batalla que había tenido Naamán había sido contra Israel y los había derrotado. Y en esa batalla fue que murió el rey Acab. Imagínense. Y ahora el vencedor se da cuenta que está vencido y tiene una lepra y una muchachita que trabaja en su casa le cuenta de que en Samaria hay un profeta que lo puede sanar. Esta muchachita, según se dice, entre Siria e Israel, en esos días habían bandas de salteadores. Estos se atravesaban la frontera, llegaban al otro lugar, asaltaban las casas, se llevaban las cosas de valor y se llevaban las personas y las vendían como esclavos. Lo hacía tanto Israel a Siria como Siria a Israel. Y en una de esas se llevaron a esta muchacha que nosotros no conocemos el nombre, que viene a terminar en la casa de Naamán y que allí es donde él escucha que en Israel hay un profeta de Dios que lo puede atender y le puede ayudar con su lepra. Y va donde el rey porque era muy apreciado por el rey. Era un hombre de honor, de posición y de riqueza. Y el rey le manda cartas al otro rey. Pero es que aquí el rey, el rey de Israel no entiende el mundo pagano. Este rey de Asiria está pensando que como él es el rey, él le puede ordenar todo a su profeta y su profeta está obligado a hacer las cosas. Y eso no pasaba en Israel. El profeta era independiente del rey. Es más, el rey tenía que escuchar al profeta. Y en Siria no pensaban así. Y el rey este se enoja, pero llega la palabra a Eliseo, el profeta, donde él tenía que llegar y
Eliseo lo manda a llamar. Pero fíjense que aquí encontramos que tiene que pasar una lección muy interesante, también una lección de humildad. Porque aquí encontramos dos hombres con dos pensamientos diferentes. El Naamán llega a la casa del profeta Eliseo y él esperaba que el profeta iba a salir quizás con danzas, esperaba que iba a salir con adulaciones, entrarlo a su casa como un personaje importante, pronunciar una bendición sobre él, hacer unos ademanes con la mano y sanarlo. Pero sucede que no es así. Ni siquiera sale de la casa, sino que manda a su siervo y le dice mi señor, que si te quieres sanar, anda y lávate en el río Jordán 7 veces. ¿Ve? Él quería ser tratado como un gran hombre, pero ese gran hombre estaba leproso y el Eliseo lo trató como un leproso que sería un gran hombre. ¿Ves la diferencia? Él se creía un gran hombre, pero estaba enfermo. Y Eliseo dice, no, hay que sanar al enfermo, porque este enfermo cuando sane va a ser un gran hombre cuando reconozca quién lo sanó. Eh, y el problema de esto está en la dignidad. ¿Qué era lo más importante para Naamán? ¿Su enfermedad o su dignidad? Pues aparentemente para Naamán era más importante su dignidad y no su enfermedad. Porque cuando escucha eso dice, me han roto mi dignidad. ¿Cómo este profeta se atreve a tratarme así? No puede ser. ¿Saben qué? Mejor me vuelvo enfermo, pero no le hago caso porque me ha roto la dignidad. Eliseo no lo ve así. Para él lo más importante es la enfermedad y lo trata como un enfermo. Por eso le dice, vete y te bañas en el río Jordán. ¿Sí se da cuenta cómo el hombre sin Dios ve diferente las cosas al hombre que tiene a Dios? Uno quería que los salieran a recibir con pompa. Se creía un gran hombre y no lo era. El otro dice, este no es un gran hombre, este es un enfermo. Aquí él no ha venido a que yo le celebre su dignidad. Él ha venido a buscar sanación. Para él lo más importante es la dignidad. Para mí lo más importante es la sanación. Yo lo recibo como un enfermo y como enfermo le decimos, vete y báñate. Y el otro con su dignidad partida. Piensa que a veces nosotros repetimos la misma triste historia de Naamán. A veces nos ponemos a reparar en cosas que no tendríamos que reparar y no vemos realmente los grandes milagros de Dios. Y es porque somos personas orgullosas. Eh, eh, y es triste. Naamán dice, mejor me voy. Me ha roto mi dignidad. Y el otro dice, aquí tu problema no es la dignidad, mijo. Aquí tu problema es que venís enfermo. Y si te importa más la enfermedad, vete al río Jordán y te lavas 7 veces. Se acaba el lío. Aquí tú no eres un gran hombre, aquí tú eres un leproso. Vete al río y te lavas 7 veces y se acaba el lío. Y el otro dice, no, yo soy un gran hombre. Lástima que estoy leproso. Aquí lo más importante es mi dignidad, no mi enfermedad. ¿Se da cuenta? Muchas veces el orgullo no nos deja a ver a nosotros la realidad de nuestra vida. Muy bien. Había llegado al palacio de un rey y terminó en la humilde puerta de un profeta que ni siquiera lo salió a ver. Deplorable para él. Y es que él tenía que entender que su sanación no venía de un rey,
no venía de un profeta, no venía ni siquiera de un río. Su salvación dependía de un acto de fe y de obediencia. Y se fue el hombre airado. Nos vamos para la casa. Y allí sus trabajadores, sus siervos, comenzaron a hablarle al corazón. Y le dijeron, mira, Señor, si te hubiera pedido algo difícil, no lo hubieras hecho. No te ha pedido nada difícil. Vamos al río. Es más, el río estaba casi a la mitad del camino entre Samaria y Siria. Habían como 32 millas. O sea que Naamán había corrido como 75 millas de su casa a Samaria e iba a volver a hacer otras 80 millas de Samaria hasta Siria, y a la mitad del camino estaba el río Jordán. Y lo convencen allí de que él haga la prueba fácil que se les ha pedido. La prueba muy fácil que se le ha pedido, y lo convencen. Pero ahí hay un acto de fe también. En ese acto de fe, ¿se acuerda usted Jericó? Jericó 7 veces lo rodearon. Y no fue que en la primera vuelta el muro se desquebrajó. Y en la segunda vuelta se cayó un pedazo. Y en la tercera vuelta se cayó. No. Nada pasaba. Hicieron 6 vueltas. Y en el séptimo día le dieron 7 vueltas. Y era la sexta vuelta y media, la sexta vuelta 3/4, y a la séptima vuelta cayeron los muros. Eso también le pasó a Naamán. No es que se sumergió y en la primera ya comenzó a verse limpito y dijo, esto me está sanando. No, se sumergió la sexta vez y su piel ahí seguía. Ahora tenía que pasar la prueba. ¿Valía la pena? Se sumergió la séptima vez y su piel apareció como la de un niño. La piel asquerosa y enfermiza de un leproso ahora se había vuelto fresca y hermosa como la de un bebé. Ahora viene el gran dilema. ¿Qué hacemos? Hay que regresar a la casa de esto que está a la mitad del camino. Si yo regreso a la casa, lo que he caminado, lo que regreso a la casa y lo que vuelvo a este punto, él había perdido por lo menos 3 días de camino. Pero había algo interesante en él, había gratitud. Así como el leproso samaritano tenía gratitud. Él también tenía gratitud, y ahora, después de la mitad del camino, sale de regreso donde el profeta. Y ahora sí el profeta lo sale a recibir, porque lo recibe como un gran hombre, ya no más un leproso, no más un enfermo, sino que lo recibe porque Dios lo había sanado. Y ahora viene este hombre agradecido y tiene que aprender otra lección. Los favores de Dios no se pagan, no se compran. No se hace eso. Cuando Dios regala algo, lo da gratis, sin nada a cambio. Pide a cambio de eso obediencia, obediencia innata, perfecta. Eso es lo que pide, pero no nuestro dinero. Y aquí encontramos que el que está regalando el dinero es liberal, y el que lo tiene que recibir es desinteresado. No le interesa ese dinero. Lástima, no podemos ahondar en todo esto. Ya llevamos 33 minutos, nos hemos pasado. Pero él le dice, ¿sabes qué? Se lo voy a decir en español para que usted lo entienda. Mi rey, él va a ver a su Dios. Ese Dios no es más mi Dios. Posiblemente el rey está enfermo o está anciano y se apoyaba sobre Naamán para ir a ver a su Dios. Y cuando él se tenía que postrar, Naamán se tenía que postrar con él para que él pudiera agacharse también.
Y él le pide permiso y le dice, me disculpas, cuando entre a ver al tal Rimón con mi amo, con el rey, discúlpame que yo me tenga que inclinar, pero yo no me estoy inclinando ante él, solo estoy ayudando a mi rey. Yo reconozco quién es ahora es mi Dios, y ese es el rey, el Dios que habita en el cielo. Fíjense que el profeta no le aprueba ni le desaprueba, sencillamente le da una bendición de despedida. Ve en paz. Hay muchos que dicen el profeta le aprobó la idolatría. No, no le ha aprobado nada. Lea despacito. Y usted va a encontrar que el profeta no le dice, sí, está bien, no te preocupes. Tampoco le dice, no lo hagas. Sino que le dice, ve en paz. Dios se va a encargar de ti. A mí no me tienes que decir nada. Dios estará al cargo de ti. Hasta ahí lo vamos a dejar, tenemos que continuar penosamente, vamos corriendo en esto, vamos a Nicodemo, con Nicodemo no vamos a tomar mucho tiempo porque es una historia muy conocida, la vida nocturna de Jesús quizás muchas veces fue hasta más productiva que su vida de día, de noche tuvo tantos encuentros, tanta cosa que hacer, tanta oración, tantos lugares que visitar y entre uno de ellos está la visita de Nicodemo que solo lo registra el apóstol Juan. No sabemos mucho de Nicodemo, era un hombre importantísimo, era un gobernante, era un doctor en la ley, pero ahí tenemos historia judía, se la voy a contar rapidito lo que dice el Talmud. El Talmud dice que había un hombre que se llamaba Nakedimon, con K-E, Nakedimon. Y su nombre era así por un milagro que se le realizó a él. Pero su verdadero nombre era Bonai. Bonai. Y este Bonai, dice el Talmud, era uno de los discípulos secretos de Jesús. Dice este Talmud que cuando Tito llegó a destruir a Jerusalén por última vez, habían 3 familias acaudaladas y entre una de ellas era la de Nicodemo. Pero también dice que esta familia perdió toda su fortuna porque había invertido todo ese dinero en el avance del cristianismo y lo poquito que le quedaba fue destruido cuando Jerusalén fue destruida en el año 70 por Tito y el ejército romano. Eso es lo que dice la historia y sabe que concuerda perfectamente con lo que dice el espíritu de profecía. Jesucristo le habla de la naturaleza de la salvación. Jesucristo habla con él de la necesidad del arrepentimiento y es un seguidor de Jesucristo en secreto. El espíritu de profecía dice que después que Jesucristo se va, él realmente se revela como un discípulo abierto de Jesucristo, deja su posición y comparte la suerte de todos los cristianos de esa época y terminó siendo pobre porque invirtió todas sus riquezas en la nueva iglesia naciente para la manutención y para el adelanto de la obra. Hasta aquí lo vamos a dejar para avanzar porque tenemos que ir al hombre rico, al joven rico. Este era un gobernante también, lo mismo que Nicodemo y José de Arimatea. Y viene a preguntarle a Jesús qué puede hacer para él ser salvo. Y Jesús le dice que tiene que guardar los mandamientos y se los enumera casi todos. Y él le dice, yo los he guardado. Entonces, Jesús lo quiere hacer uno de sus discípulos porque tiene pasta para ser un discípulo de él.
Y allí es donde viene la prueba para ver si en verdad él ha guardado los mandamientos de Dios y le dice, entonces ve y vende todo lo que tiene y se lo das a los pobres. Y yo por aquí voy a andar, vienes, me buscas y me sigues, vas a ser uno de los míos. Y él se fue se fue triste porque tenía muchas riquezas y no las quería dejar. Muy bien. ¿Cuál era el problema del joven rico? El joven rico es el rico del Nuevo Testamento. El joven rico del Antiguo Testamento recibió el llamado de Dios y le hizo caso y lo siguió. El joven rico del Antiguo Testamento es Eliseo. Y el joven rico del Nuevo Testamento ni siquiera da el nombre, porque ¿para qué? No quiso seguir al Señor. Fíjense que muchas iglesias sostienen que la ley de Dios fue abolida y lo que ahora hay son dos nuevos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tu cuerpo y tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero eso no es nada de nuevo. Eso está en Deuteronomio, lo leímos unas semanas atrás, donde está exactamente los mismos dos mandamientos. La pregunta es cómo relacionamos estos dos mandamientos con los 10 mandamientos. Mire, es bien fácil. Estos dos mandamientos es la base de los 10 mandamientos que están arriba. Usted puede guardar estos dos mandamientos y automáticamente está guardando los mandamientos de arriba, que son los 10. Usted puede guardar los 10 sin estos dos, pero eso se llama legalismo. Y ahí es donde está el problema de nosotros, que no entendemos, que hacemos las cosas porque hay que hacerlas sin la base del amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tu alma, tu cuerpo. Es lo mismo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, pero no lo va a obedecer porque hay que obedecerlo, sino porque ama a Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo no quiero que me roben, por lo tanto yo no voy a robar. Yo no quiero que hablen de mí, por lo tanto yo no voy a hablar del hermano de la iglesia, del pastor, del anciano, de lo malo que estuvo el culto. Muchos de nosotros somos expertos en la crítica. Llegamos a la iglesia solo a criticar. Es más, aquí yo recibo mucha crítica que a veces tienen razón, pero los hermanos andan con una lupa a ver dónde uno se equivoca para inmediatamente escribir. Hace unos días yo dije que yo tengo este programa desde 1914, por decir del de 2014. Yo estoy en el siglo pasado, soy del siglo pasado. Lógico que me equivoqué. De 1914 a esta fecha no pareciera quién soy. Y alguien escribe 1914. Aptos para criticar, especializados en la crítica. ¿Se da cuenta los humanos cómo somos? Si yo no quiero que me critiquen, yo no tengo que criticar. Si yo amo a mi prójimo, no le voy a hacer ese mal. Pero muchas veces nosotros no le hacemos mal a nuestro prójimo, no porque lo amamos, nos cae mal, pero no lo hacemos porque está dicho que no lo hagamos. Pero si tuviera la oportunidad de hacerlo, lo haría, se las desquitaría, le haría mal. Eso es guardar los mandamientos por legalismo,
porque hay que hacerlo porque está escrito. Entonces, los 10 mandamientos usted los puede guardar legalmente o usted los puede guardar bajo la base del amor, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando usted ve a un hermano y lo ve sufrir y se le compadece el alma, y usted dice, no, ¿cómo le voy a hacer mal a mi hermano? No, pobrecito, está sufriendo. Usted está guardando los 10 mandamientos, pero en la base del amor. No porque hay que guardarlo. Y ese era el problema del joven rico. Jesucristo le tocó donde realmente estaba su problema. Mire, el problema no es la riqueza. No, eso no es el problema. Dios nos manda a ser ricos. El problema es el amor a las riquezas, cuando eso se convierte en nuestro Dios. Y aquí tenemos un hombre que tiene problemas con la riqueza. Y ahora el Señor le dice, déjame ver si en verdad esa obediencia que has tenido está basada legalmente o está basada amorosamente. Esa obediencia que tú me afirmas que has tenido, ¿lo has hecho porque hay que hacerlo o lo has hecho por amor? Si me amas, ve y vende todo lo que tienes y muéstrame que amas a los pobres y se los entregas regalado. Y si me amas, vente conmigo, deja toda tu riqueza y yo voy a probar que los 10 mandamientos que has guardado arriba están basados sobre el amor. Y él no pudo. Se fue triste de allí porque no había guardado nada. Cuando usted guarda los mandamientos legalmente, usted no ha hecho nada. Usted pretende que está haciéndolo todo, pero no le es aceptado. Porque puede hacer un favor a una persona para ser vista. Puede hacer un favor porque le conviene. Puede hacer un favor para que no lo critiquen. Puede hacer un favor con cólera inclusive. Muchas veces hacemos las cosas a regañadientes. No queremos hacerlo, hay que hacerlo. Mira, ya viene este hermano de nuevo, hay que ayudarle porque no tenemos de otra. Eso no le sirve. No se cuenta como guardar los mandamientos, porque el espíritu que lo promueve es la fuerza, no el amor. Y el joven rico probó que la obediencia que tenía, que él aseguraba era espuria, no servía para nada y al final no había guardado nada, porque la base de la obediencia, tanto para Dios como para el prójimo, está basada en el amor. Un poderoso que tuvo que irse triste y el llamado directo de Jesucristo no lo pudo aceptar y perdió la oportunidad de su vida, perdió que su nombre fuera dado a conocer como fue Mateo. Jesús le dijo, sígueme, y dejó todo como estaba y le siguió. Su nombre será desconocido por nosotros por la eternidad, porque rechazó en forma clara y directa al dador de la vida y posiblemente su nombre fue sacado del libro de la vida. Muy bien. Qué pena. De esto pudiéramos hablar sin parar, pero vamos a continuar y vamos a llegar al último personaje. Déjenme ver, hemos hablado de Nabucodonosor, Naamán, Nicodemo y acabamos de hablar del joven rico y vamos al día jueves a hablar de José de Arimatea. Ok. José de Arimatea aparece de la nada, otro hombre influyente, rico y gobernante, posiblemente miembro del Sanedrín, un hombre muy influyente. Así que vamos a estudiar en los 11 minutos que nos quedan qué es lo que pasó con José de Arimatea.
Este es un discípulo como Nicodemo que seguía a Jesús en secreto. Fíjense que en el entierro de Cristo no hubo nada de pompa. Hay una parte del espíritu de profecía que dice, ofende a Dios. Cuando gastamos grandes sumas de dinero para despedir a la ceniza. Impresionante, ¿no? Para despedir un cuerpo que dentro de unos días, semanas o meses se ha convertido en lo que era, en ceniza. Le ofende a Dios que se gasten grandes cantidades de dinero en entierros pomposos. Hasta nuestros entierros tienen que ser humildes porque tenemos el gran ejemplo de Jesucristo. No hubo nada de pompa. En toda su vida, Él no tuvo su casa propia donde llegar y recostar su cabeza. Así como no tuvo una casa propia, tampoco tuvo una tumba propia. Y no tuvo una tumba propia porque tampoco tuvo pecados propios. Todo fue prestado al que es dueño de la tierra y del universo y de principados y de potestades y de las riquezas del universo. Todo se le presta en la tierra. Se le presta un lugar donde pasar la noche. Se le presta un lugar donde nacer. Se le prestan unos pecados para que Él pueda morir por ellos y salvar a la humanidad. Y se le presta una tumba donde Él pueda reposar. Nada es de Él. Los judíos habían planeado sepultarlo con los impíos. Tenía que ser sepultado con los ladrones con quien fue crucificado. Pero Dios anuló eso para que se cumpliera Isaías 53:9. Isaías 53:9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura. Eso es lo que los judíos querían, que se sepultara con los impíos. No era santo, era samaritano, tenía demonio en sí. Y Dios dijo, no, es mi hijo amado. Y por eso Isaías, 500 años antes de que eso pasara, él dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nosotros nos aterrorizamos en la contemplación de un funeral. Pero si lográramos contemplar el entierro de Jesucristo, la naturaleza de la tumba y de un funeral cambiaría para nosotros. En vez de darnos tristeza, nos tendría que dar gozo. Siempre tenemos que imitar el entierro de Jesucristo. Y lo podemos imitar enterrando nuestros pecados día a día. Hay una profundidad de conocimiento hasta en las cosas más simples. Pero al atardecer de ese día viernes aparece un hombre importante, José de Arimatea, aparece de la nada, discípulo secreto de Jesús. Cristo ahí tenía que ser enterrado no en privado ni a escondidas, sino con el consentimiento del gobernador, por un hombre famoso, un hombre rico, en un sepulcro nuevo, y eso es para que no se pueda dudar de su muerte. Fíjense que, leyendo la historia, era costumbre de los romanos dejar a los criminales colgados en la cruz durante días, hasta que los pájaros y las bestias devoraban ese cuerpo. Y eso es lo que planeaban hacer.
Pero allí pasa algo interesante. El sábado que viene es un día especial porque se está celebrando la Pascua y no podía quedar un cuerpo en la cruz de acuerdo a la ley judía. Estaban empujando a Pilato que bajara esos cuerpos. Y por eso le dice, mira, los ladrones, quiébrale las piernas para que mueran rápido y ahora a la puesta del sol ya no haya más. Pero Jesucristo no tuvo que pasar eso y por eso una de las profecías dice que sus huesos no iban a ser rotos. Porque a Jesucristo nadie lo mató, Él puso su vida. Sencillamente, Él puso su vida y así como la puso, tuvo el poder de volverla a tomar porque Él es Dios. Se mató la parte humana, pero no la parte divina. Eso no lo vamos a comprender nunca, ni por la eternidad. Murió la parte humana, la que prestó María, pero no la parte divina que procedía del Padre. Puso su vida para volverla a tomar. Y Marcos 15:43 dice que José de Arimatea va a la misma casa de Pilato. No fue con temor. Los 12 estaban con temor menos uno. Uno ya se había quitado la vida. Estaban escondidos los 11 restantes. Pero este va con valentía, no con vergüenza de un Jesucristo crucificado, no con miedo a poseerlo, sino a mostrar respeto por el muerto. Y sabía que se iba a llevar el disgusto, el reproche y la persecución aún de los judíos. Y por eso aparece un hombre de importancia para ir a ver a otro hombre de importancia. ¿Qué iban a hacer los discípulos si no tenían importancia? ¿Cómo podían llegar a la casa de Pilato si ellos mismos andaban huyendo por el terror de los judíos? Y Pilato, al ver la visita de un hombre tan importante, tan influyente y tan rico, al recordar que su esposa le había implorado que no se ensuciara sus manos con sangre inocente, al recordar que él mismo le tenía simpatía a Jesucristo, y al ver a este hombre a su casa llegando a pedir su cuerpo, se lo entregó. Mire, no se podía bajar un cuerpo así nomás. Dice la historia que para bajar un cuerpo se tenía que levantar la cruz con todo y peso, junto con su muerto, y depositarla en el suelo. Allí, una vez en el suelo, se tenían que quitar los clavos de las manos y los pies, desatar las cuerdas si había sido atado con cuerdas y depositar el cadáver. Aquí el acto de José de Arimatea no fue solo un acto de coraje, audaz, no. Fue un acto de abnegación. ¿Por qué? Porque la ley ceremonial decía que cualquiera que tocara el cadáver de una persona, cualquiera que tocara el cuerpo de una persona muerta, quedaba inmundo por 7 días y por lo tanto se les prohibía participar en cualquier solemnidad que ellos tenían. Y Nicodemo sabe que el día siguiente es Pascua y él sabe que al tocar ese cuerpo se le queda prohibida por 7 días cualquier ceremonia judía, incluyendo una de las más solemnes, que era la Pascua. Aún con todo eso, después de tener
la audacia de presentarse ante Pilato, tiene la abnegación de volverse inmundo por tocar un cadáver y no poder participar. Tiene mucho amor. Un amor secreto, pero no deja de ser amor. Y él aquí lo muestra y lleva una sábana de lino fino. El lino en esos días era una tela finísima que la llevaban desde la India. La repartían por todos esos lados, incluyendo Egipto. Con eso envolvían a los cadáveres poniéndole capas de aroma y vuelta tras vuelta el lienzo, y tenía que ser lino fino del blanco. Y así fue bajado Jesucristo. Y ahí aparece Nicodemo con una fuerte suma de aromas. Pero el sábado ya viene. Entonces solo se lo pusieron atado a su cuerpo para el domingo en la mañana continuar con ese trabajo de embalsamar el cuerpo de Jesús. Pero no había necesidad, porque el domingo ya la tumba estaba vacía. El préstamo de esa tumba era por unas cuantas horas. No era para la eternidad. Y José de Arimatea entra en los famosos de la historia, junto con María Magdalena, que lo ungió con el ungüento de nardo puro, ungüento que solo se usaba en la ordenación de reyes, finísimo. Entra también en la historia. Así entra este hombre que hasta este momento no se sabe nada de él y queda puesto a perpetuidad por la palabra de Dios. Un poderoso tocado por el amor de Dios. El antiguo, el joven rico, el que acabamos de pasar, era un poderoso, pero no tocado por el amor de Dios. Mire, no sabemos mucho más de él. No se habla la Biblia tanto de él, solo unos cuantos versículos. Pero yo lo quiero dejar a usted con un noble pensamiento. A Jesús en su vida lo acompañaron dos Josés. Uno al principio de su vida y uno al final de su vida. Y si usted lee la Biblia detenidamente, la Biblia los categoriza a los dos ellos como hombres justos. José, al principio de su vida, fue designado por Dios para cuidar y guardar el cuerpo de Cristo en el vientre de una virgen. Y José de Arimatea, al final de su vida, fue designado por Dios para guardar el cuerpo de Jesucristo en una tumba virgen. Su principio y su fin tuvo que ver con virginidad. Ese vientre no se había usado, era de una virgen. Esa tumba no se había usado, era de una virgen. Esa virgen tenía esposo, se llamaba José. Y la tumba tenía dueño, se llamaba José. Y en los anales de la Biblia se les caracteriza a los dos como hombres justos. ¿Se puede llegar a los poderosos? Claro que sí. ¿Se necesita hacerlo? Claro que sí. ¿Cómo? Le voy a decir rápidamente con un
texto del espíritu de profecía que no lo tengo en mente, pero según me acuerdo está en el ministerio de curación, si no recuerdo mal, pero allí dice que hay muchos que creemos que para llegar a los ricos tenemos que llegar como ellos son, hacer grandes cosas, vivir como ellos viven, prepararle grandes cosas, hacer algo suntuoso, aparentar como ellos aparentan. En pocas palabras, ser semejante a ellos para poder alcanzarlos para Jesucristo. Y el espíritu de profecía dice que esa es la manera equivocada de llegar al rico, al poderoso. La manera correcta es de llegarle tal como somos, en nuestra pobreza, en nuestra humildad, así como nosotros somos, sin más que eso. Y enseñarles a ellos el tesoro que ellos no tienen, que nosotros lo tenemos y que nos vuelve ricos y los vuelve a ellos miserables. Un rico sin Cristo es un miserable y un pobre con Cristo es un magnate, es un rico. Y preferible ser pobre y tener a Cristo que ser rico y no tener a Cristo. Porque un rico sin Cristo es una desgracia y es un fracaso total. Una vida sin esperanza. Pero un pobre con Cristo es el deleite en esta tierra y en la vida venidera. ¿Cómo nos presentamos a ellos? Tal como somos. Tal con lo que tenemos. Si hay que invitarlos a comer a nuestra casa humilde, hay que invitarlos, pero con amor. Y el corazón de ellos se enternece de saber que el amor es fundamento entre los hijos de Dios y no hay distinción de casta, ni de títulos, ni de nada. Ante Dios todos somos pecadores en procura de la salvación. Así podemos llegar donde ellos. Tratémoslos como hermanos. A veces tenemos los grandes errores de en el púlpito decir, ahora tenemos la oración por el doctor. Son nuestros hermanos. No hay títulos. El único que tiene título es nuestro Jesucristo. Todos los demás somos hermanos. Y como hermanos nos tenemos que llamar. Que Dios le bendiga en esta semana. Tenemos que alcanzar a los poderosos y ricos, por supuesto. Hay que hacer grandes actos de pompa y grandes presentaciones elaboradas. No. Hay que presentarle el Evangelio como Jesucristo lo presentó. Sencillamente como es. Como Él era. En su humildad. Una persona sin título. Pero era el Rey del universo. Así se presenta a Jesucristo. Como el Rey del universo. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Nos vemos primeramente Dios la próxima semana con estas interesantes lecciones de escuela sabática.